¿Qué tal, comunidad? Les habla aquí William Becerra desde la oficina del Ministerio Hispano en la diócesis de Joliet. Continuamos con nuestro curso Los Pilares de la Fe y llegamos al video a la semana número 6, que tiene como tema, o más bien como varios temas, la Iglesia, la Virgen María, los santos y la eternidad, la vida eterna. En este video vamos a hablar específicamente un poquito más extenso sobre las características de la Iglesia. Esas características son una, santa, católica y apostólica. Vamos a tratar de ver cómo el catecismo nos enseña por qué estas características son muy importantes para cualquier persona poder entender su pertenencia en la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Es muy importante saber reconocer cuál es nuestra relación que tenemos con la Iglesia, porque podemos entender muy bien lo que la Iglesia nos enseña, podemos identificar que nuestra fe es una fe revelada y que todos estamos llamados a compartirla en la acción evangelizadora, pero muchas veces sentimos que pertenecer a la Iglesia es lo único que tenemos que hacer. Y hay una frase que me gusta mucho del autor Paprocki, Joe Paprocki, en este libro que estoy usando como antesala, es que no tanto es que pertenecemos a la Iglesia, sino que nos convertimos en la Iglesia. Y recordemos que el momento más importante de esta conversión ocurre a través del bautismo, ¿no? Entonces sería bueno que empezáramos a darnos cuenta que no tanto somos la Iglesia como si fuéramos un club, como tenemos la membresía, ¿no? Así como muchos de nosotros que tenemos membresía al gym, pero nunca vamos. Es opcional, es algo que si tengo tiempo lo hago, es algo, puede ser inclusive hasta elitista. Pertenezco a un grupo selecto de personas. No es tanto así. Como nos hemos dado cuenta, Dios es quien toma la iniciativa y nos invita, no nos obliga, nos invita a ser parte de esta relación y nos da una misión muy importante, ¿no? Y tenemos que aprender a reconocer que la Iglesia no son solo las estructuras, ni las acciones, ni los edificios, ni las cosas físicas. Tenemos que empezar a hablar de la Iglesia como un organismo vivo, y nosotros, desde nuestra perspectiva bíblica y teológica, decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, no es solo la institución. Note bien la diferencia. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo soy de los Estados Unidos, vivo en los Estados Unidos, pero si yo no me comprometo a vivir como un estadounidense, hay lo que pertenece, pero no me he verdaderamente comprometido. Entonces, de una manera mucho más profunda, mucho más espiritual, deberíamos empezar a la Iglesia no solo como las estructuras, el edificio, las personas, los obispos, los curas, los diáconos, sino como el mismo cuerpo de Cristo. Es aquí donde se hace verdaderamente la diferencia. Porque si solo pensamos que es un club, el cual tiene unas reglas y el cual profesa unas ciertas cadena de creencias, pues no tiene mucha diferencia una secta, honestamente. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que es un organismo vivo. Está presente, tiene vida. Obviamente es desde una visión espiritual. Y nosotros empezamos esta vivencia de ser iglesia, de convertirnos en iglesia desde el bautismo, porque es a través del bautismo que recibimos, gracias al regalo de nuestros papás y nuestras mamás, el regalo de la fe, la acción sacramental, las gracias sacramentales que nos hacen parte de este cuerpo vivo de Cristo. Y por eso es que eso es bien importante, que en el pilar número 2 que vamos a empezar la próxima semana, que empecemos a reflexionar cuáles son esas cosas esenciales en la gracia sacramental que recibimos en el bautismo. Muchos de ustedes han oído que la Iglesia en este momento, en el año 2021, estamos grabando este video, ha empezado un proceso sinodal, un proceso de escucha mutua, de discernimiento. Y me parece que el logo del sínodo de los obispos refleja muy bien esto que estamos hablando de ser iglesia, el cuerpo vivo de Cristo. Si se da cuenta, el logo no tiene ningún edificio dibujado ahí. Tienes personas que están caminando junto, buscando y discerniendo hacia dónde el Espíritu de Dios los guía. Dese cuenta que el señor obispo no está de primero, está en medio de la gente. Eso es ser iglesia, ser el cuerpo vivo de Cristo. Todos, dese cuenta la diversidad que hay en el logo, muchos colores, hay gente
con limitaciones físicas, hay gente joven, hay niños, hay religiosas, hay papás y mamás, hay ancianos, hay jóvenes, hay todas las personas que han sido bautizados, hacen parte de ese cuerpo vivo de Cristo. Entonces, pasemos de simplemente de la mentalidad de que la iglesia es una institución que tiene ciertas reglas y todos tenemos que adherirnos, a considerarnos como parte esencial del cuerpo vivo, el vivo de Cristo. Si limitamos simplemente a repetir lo que la iglesia magisterial, la que nos enseña, nos dice, pero nosotros no tomamos ninguna acción para vivir eso que nos enseña la iglesia, pues no somos organismo vivo, simplemente somos recipientes. Y la iglesia tenemos que empezar a darnos cuenta que somos todos nosotros. Entonces esa es la primera noción de cómo entender y cómo encaja la fe en nuestra vivencia de iglesia. No solo pertenecemos a la iglesia, sino que nos convertimos en la iglesia. Pertenecer a la iglesia es entrar en una comunión, una comunidad de fe, cuyos miembros se han comprometido en cada aspecto de la vivencia de esta experiencia de este cuerpo vivo. En alguna forma, tenemos cuenta que estamos hablando de las realidades espirituales. Nosotros no somos, como dice Paporoki, no somos solo seres físicos y materiales, que es lo que normalmente los ateos profesan. No, nosotros no solo somos seres físicos, sino que somos seres físicos en la búsqueda de una experiencia espiritual. De alguna forma, somos seres espirituales y por eso es que aquí la fe es muy importante. Si somos seres espirituales, estamos buscando una experiencia física en esta vida. Y esa experiencia física, por así decirlo, es la iglesia. Y aquí es donde el bautismo pasa a jugar un papel muy importante. Yo cuando hago preparación ministerial a todas aquellas personas que están discerniendo cómo poder servir mejor, cómo vivir su fe, siempre los invito a que reflexionen sobre su bautismo, sobre las implicaciones que tiene el bautismo, sobre los compromisos que hacemos en el bautismo, porque es ahí donde nos movemos en esta realidad física, las cosas que nosotros podemos llegar a hacer desde nuestra humanidad, que es débil, que es proclive al pecado, de que necesita de Dios, pero para poder estar en sintonía con esta realidad espiritual que es la presencia de Dios a través de su iglesia. Entonces se cuenta que la fe nos puede ayudar a entender de que hay cosas que solo Dios puede llegar a hacer y que es a través de la iglesia que podemos llegar a realizarlas. Entonces, eso es algo muy importante, des en cuenta la importancia que tiene el sacramento del bautismo. Si tomáramos en serio lo que el bautismo nos invita a hacer, pues tendríamos mejores creyentes, tendríamos mejores sociedades. Muchas veces nos limitamos simplemente a las cosas exteriores, pero el bautismo ofrece, eso lo vamos a ver la próxima semana, el carácter de poder estar abierto a las realidades espirituales que nos va ofreciendo Dios a través de la iglesia. Alguien se podría preguntar, pero entonces, ¿cómo puedo yo llegar a ser más espiritual en este mundo que es tan material? Y muchas veces pensamos que solo las cosas sobrenaturales que sobrepasan el límite de la naturaleza o que son de índole milagrosa pueden llegar a ser experiencias espirituales. La iglesia enseña que para poder llegar a ser más espirituales, lo que tenemos que hacer es aprender a reconocer la presencia de Dios en todas las cosas, en la vida diaria y cotidiana de nuestro acontecer, en todas las cosas que ocurren, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra escuela, en nuestras amistades, en nuestros vecindarios, en las cosas comunes, en todas las personas, aprender a reconocer la presencia de Dios en todas las situaciones y responder compartiendo nuestro tiempo, talento y dinero. Eso es ser iglesia. Eso es ser espiritual, no simplemente la persona que devotamente dedica horas intensas en la oración, lo cual es indispensable y va a ser el eje central de nuestro cuarto pilar. Pero la iglesia se va a ver reflejada, nuestra vida espiritual se va a ver reflejada cuando la podemos materializar en la vida práctica y cotidiana. Recordemos que en el último video de la Trinidad hablábamos que para poder entender la Trinidad tenemos que entender de que es una comunión de amor
Y nosotros vamos a reflejar ese entendimiento de la Trinidad cuando ejercitamos y ponemos en práctica hacer esa comunión de amor. Entonces, de la misma manera, para ser más espirituales y para ser más, por así decirlo, para manifestar nuestra conversión a la iglesia, nuestra pertenencia a la iglesia, es reconocer que Dios está en todas partes y en todas las personas y responder ofreciendo lo que nosotros tenemos en una actitud de amor y de entrega. Así como Dios se nos entrega a nosotros nos entregamos a los demás. Esta podría ser la parte pastoral de lo que entendemos como iglesia, cuando aprendemos a reconocer a Dios en todas partes, cuando nos reconocemos nosotros por virtud de nuestro bautismo como la iglesia. Entonces yo siempre invito, cuando usted diga la iglesia hace o no hace, acuérdese que está hablando de usted, porque usted, nosotros, los creyentes, los bautizados, somos la iglesia. Si usted se está refiriendo solo al padre o a los obispos o al señor obispo o al señor del directorio del ministerio hispano, se está dirigiendo a una persona. Pero cuando decimos iglesia, somos todos. Ahora, la iglesia ha usado una forma de describirse a sí misma y son estas características que tiene la iglesia. Hemos escuchado que es una, ¿no? Y aquí la palabra una enfatiza la unidad que tiene la iglesia con Cristo. Ese es lo que quiere decir una, no quiere decir que es solo la iglesia católica. La unidad, esa es una explicación teológica más que de adhesión. La palabra una enfatiza la unidad de la iglesia de Cristo de igual manera que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. ¿Sí? Significa que dentro de la iglesia de Cristo hay tanto diversidad como unidad. Y eso lo vimos cuando estudiábamos la Trinidad. En eso nos referimos a lo que significa uno. Cuando decimos que es santa, ¿sí? Solo Dios es santo. Esta es una forma simple de decir de que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Decir que la iglesia es santa es decir que Dios es nuestra fuente y nuestro origen. Y por eso es que en el credo decimos que creemos en Dios que es creador. ¿Sí? Entonces decir que es santa, que la iglesia es una santa, quiere decir que viene de Dios. Que Dios es quien ha querido que a través de la iglesia podamos conocer a su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es lo que quiere decir santa. Cuando decimos católica, es una palabra griega que quiere decir universal. Está dirigida a todo mundo. No es un grupo selecto, no es un grupo escogido. No todos conocen el mensaje de Dios, no todos han aceptado el bautismo, pero la palabra en sí, católica, quiere decir que tiene que estar abierta a la universalidad de toda la creación. No puede limitarse a un solo grupo específico. La iglesia está diseñada, la iglesia está pensada por Dios para reflejar su acto creador a toda la humanidad. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre los que no están en la iglesia católica. Y la última característica es que es apostólica, porque Jesús fundó la iglesia sobre los apóstoles y a los apóstoles les dio el mandato de bautizar a las naciones, de ir y enseñar y proclamar lo que ellos mismos han vivido. O sea, nosotros no venimos con una idea que se nos ocurrió un par de años atrás, es algo que viene desde la misma experiencia de los apóstoles, de aquellos que compartieron con el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Y por eso es muy importante para nosotros, porque nosotros a través de 2000 y más años de tener la iglesia, hemos fundamentado, hemos solidificado nuestra fe en la fe que ha sido transmitida a través de los apóstoles hasta nuestros días. Y por eso decimos que es una iglesia apostólica, una santa, católica y apostólica. Una notita aquí, a veces agregamos el romana, eso no es parte de las características de la iglesia. De hecho, la iglesia no es romana, es vaticana, porque el Vaticano es un estado independiente. Pero bueno, eso es una pequeña anotación, pero las características esenciales son estas: una, santa, católica y apostólica. La más importante, yo diría, es que es una. Y eso no tanto porque sea la única que puede existir, no, sino porque refleja la unidad que tiene Dios con nosotros a imagen de quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Aquí surge una pregunta muy importante, porque si decimos que la iglesia es una, que refleja la unidad de Dios, y que es apostólica, que viene directamente de los apóstoles, entonces mucha gente dice, entonces los que no son católicos no se pueden salvar. Y esa es una pregunta que la iglesia ha
ha evaluado y reevaluado su pronunciamiento. Entonces aquí, ¿hay salvación fuera de la iglesia? La respuesta es sí. El Concilio Vaticano II en su documento Gaudium et Spes sobre la relación de la iglesia sobre el mundo dice claramente, lo voy a leer literalmente, está hablando de la salvación en el numeral 22, dice: esto vale no solamente para los cristianos, está hablando del mensaje que Dios revela a través de su Hijo, sino también para la humanidad de buena voluntad, inclusive los que no son católicos, en cuyo corazón obra la gracia del modo invisible. Dios es mucho más grande y actúa inclusive afuera de aquellos que no conocen el mensaje de Cristo. Cristo murió por todos, no solo por los católicos, por toda la humanidad. Y la vocación suprema del ser humano, todos nosotros, en realidad es una sola, es decir, la divina. Recuerden, somos seres espirituales. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios conocida se asocien a este misterio pascual. Entonces se cuenta, aquí es donde claramente identificamos qué es lo que queremos decir con católica. Una de las características de la iglesia es para todo el mundo. El mensaje de Dios, la misión de Dios, por así decirlo, de salvar a la humanidad es verdaderamente un compromiso que tiene de amor con la humanidad de salvarla. Dios no quiere que unos se salven y otros no. Eso sería de alguna forma contradictorio contra el plan de salvación de Dios. Dios quiere que todo mundo lo conozca. Ahora, no todo mundo ha tenido el acceso, no todo mundo ha podido saber de Cristo, no todo mundo ha tenido la posibilidad de aceptarlo, y tal vez muchas veces no han aceptado a Cristo porque nosotros, los bautizados creyentes, no hemos dado un testimonio de que Dios es verdaderamente el Dios de la vida, el Dios que quiere que todos seamos salvados. Pero en sí, la misión de la iglesia, como dice el documento Gaudium et Spes, es que todos podamos llegar a conocer, inclusive como usa el lenguaje de la iglesia, las personas de buena voluntad, ¿sí? No solo los que creen, no solo los que son parte, que han sido bautizados, sino toda la humanidad. Ante la pregunta, ¿hay salvación para la iglesia? Sí la hay, porque Dios es mucho más grande, mucho más misericordioso, mucho más generoso que nosotros mismos, que a veces queremos ser excluyentes y alejar a algunos del mensaje de Dios. Aquí viene la gran pregunta sobre los modelos de fe que nosotros tenemos, porque eso es lo que significa María y los santos, ¿sí? Si nosotros estamos en este camino de ser el cuerpo, el organismo vivo, el cuerpo de Cristo, pues muchos de nosotros, no todos los seres humanos, aprendemos imitando, y por eso es que tenemos a María y tenemos a los santos, porque vemos en estos personajes las cualidades de los creyentes que aceptan la palabra de Dios y la viven en su vida. Por eso es que nosotros tenemos los santos. Nosotros honramos a los santos, los ponemos en un lugar donde nos enseñan, nos muestran el ejemplo, no los adoramos. Eso ya creo que está, pero es bueno entender de que son como buenos ejemplos que tenemos, así como un niño. Yo ahorita que estoy criando a mi nene, él ve en mí todas las cosas buenas y malas, él ve en mí y va a querer imitarme. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de María, sería bueno que usáramos un lenguaje adecuado, ¿no? Rezamos con ella, muchas veces decimos, le vamos a rezar a la Virgen María. ¿Por qué no más bien rezamos con ella, ¿sí? Y a través de ella? Porque ella, María, dijo sí al plan de Dios. Dijo sí inclusive en medio de las dificultades. O rezamos con ella, sería una manera más correcta. Ahora, si usted muchas veces dice, vamos a rezarle a la Virgen María, no es que esté cometiendo una herejía, no se preocupe, pero sería mucho más teológicamente y pastoralmente más adecuado decir esto: rezamos con ella a través de la intercesión de María. Sí, María es una intercesora, nos ayuda en nuestro cometido de conectarnos con la presencia de Dios. Eso sería algo muy importante de recordar. Y hay algo claro, muy claro, cuando nosotros nos ponemos a pensar y reflexionar sobre la Virgen María. Por ejemplo, la Virgen María en la Biblia, y de hecho en el canal de YouTube del Ministerio Hispano hay una serie
de webinars, clases un poquito más extensas sobre María en las Escrituras. Pero lo que aprendemos ahí y en la tradición de la iglesia es que María encaja muy bien en el rol de la salvación. Si no hubiera sido por María, no hubiéramos tenido a Jesucristo, por ende no hubiéramos tenido la resurrección. Y dése cuenta que la fotografía que tengo en la pantalla no es precisamente de María, es una fotografía que quiere ayudarnos a entender o a recordarnos el momento de la resurrección, porque sin María Jesús no hubiera estado aquí en la tierra, si María no hubiera dicho sí. Por eso es que hay que entenderla dentro del plan de la salvación. Y lo mismo todos los santos. Cuando vemos y leemos la vida de los santos, sobre todo las historias sobre las narrativas que son aprobadas por la iglesia, nos damos cuenta que todos los santos enfocaron su vida en ayudarnos a reconocer a Cristo, no tanto a reconocer al santo por sí. Muchas veces le tenemos más devoción al santo que a mismo Cristo, y eso puede llegar a ser problemático. Todos los santos, junto con la Virgen María, los apóstoles, toda la gente que tenemos una gran devoción, a San Pietro Pietrelcina, todas las personas, Sor Teresa de Calcuta, Santo Romero de América, todas esas personas que nosotros, recuerden, aprendemos de ellas, queremos imitarlas, pero todas esas personas nos apuntan a que nos tienen que acercarnos más a Cristo. Si el santo o la devoción a María nos alejan de Cristo, hay algo mal ahí. Entonces recuerde que María y los santos y toda nuestra tradición nos tiene que llevar a una fe cristocéntrica, nos tienen que acercar al misterio pascual de Cristo. De otra manera, la Virgen María toma el rol de Dios y ese no es el rol que le corresponde a María. Si el santo, yo le tengo una gran devoción a Monseñor Romero, por ejemplo, tengo aquí un gran póster de Monseñor Romero en mi oficina. No puedo cambiar yo a la persona de Romero por la persona de Cristo. Romero, a través de su vida, me enseñó cómo es Romero, Monseñor Romero, San Romero de América, vivió intensamente hasta el martirio por su fe en Cristo. Eso es lo que me enseña Romero. Y todos los santos, revise su devoción a cualquiera de los santos, tiene que tener esta connotación, lo tiene que acercar más a la persona de Cristo. Y eso es lo que enseña la iglesia. La iglesia igualmente enseña que todos vamos a estar en comunión, porque la vida eterna es a donde nosotros, si Cristo, se acuerdan en el video número 5, Cristo venció la muerte para darnos la vida eterna. Todos estamos llamados a vivir en comunión. Como la iglesia es unión entre Dios y nosotros, como la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu, una comunión de amor, todos nosotros estamos llamados a la santidad. Eso es lo que normalmente llamo la comunión de los santos. Y aquí déjeme aclarar algo que siempre aclaro. Santidad no quiere decir perfección. Santidad no quiere decir que usted es perfecto. Ya vimos en el video número 4 de que la realidad del pecado existe. Nosotros somos seres espirituales, pero no somos Dios. Somos débiles. Necesitamos de la redención de Cristo. Ser santo no significa ser perfecto, que usted nunca comete ningún error. Eso sería irrealista. Ser santo significa que usted orienta su vida hacia Dios. Y si usted quiere adentrarse un poquito más en entender qué verdaderamente es la santidad, yo le voy a recomendar, que lo voy a poner en los recursos por WhatsApp, que lea Alegraos y regocijaos, en latín Gaudete et Exsultate. Es la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la llamada universal a la santidad. Y ahí nos dice que todos estamos llamados a la santidad, es decir, a optar por Dios. Cada vez que nos solidarizamos con los más necesitados, cada vez que lloramos con los que están afligidos, cada vez que trabajamos en favor de la justicia, de la libertad, cada vez que ayudamos a las personas excluidas a sentirse incluidas, cada vez que nosotros practicamos el amor, la misericordia, la dedicación, el compromiso, estamos respondiendo a la llamada a la santidad. No voy a tener tiempo aquí de hablar más de esto, pero si usted quiere saber más en términos más pastorales, qué involucra la llamada a la santidad, lo voy a invitar a que lea Alegraos y regocijaos del Papa Francisco. Y todo esto es porque al final de cuentas nuestra meta es poder vivir en la vida eterna, en la eterna presencia de Dios, haber optado por Dios, haber vencido la tentación del pecado, haber recibido el acto misericordioso de Dios a través de su Hijo Jesucristo de redimirnos. Entonces todos estamos llamados a la vida eterna.
a estar en la presencia de Dios. Pero entonces la iglesia también tiene estos estados, ¿sí? Entonces de alguna forma muchas veces pensamos que el cielo era este lugar maravilloso allá arriba en los cielos, ahora sí, en el espacio. Pero en nuestra fe, el cielo es un estado espiritual. Recordemos que al inicio empezamos a hablar de que todos somos seres espirituales en busca de una experiencia física. Cuando partamos de esta vida y nos vayamos a la vida eterna, vamos a estar en un estado espiritual. Vamos a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que significa el cielo, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta semana les voy a enviar más numerales para que lo puedan corroborar. El infierno no es un lugar físico, sino un estado espiritual, donde por el pecado hemos decidido, recuerden que el pecado es una decisión, separarnos de la presencia de Dios. El cielo es estar en presencia de Dios. El infierno, yo sé que la imaginación de ustedes y después de Dante Alighieri con la Divina Comedia nos hace pensar que el infierno es un lugar muy caliente donde vamos a sufrir tormentos. No, el infierno es un estado donde vamos a estar alejados del amor de Dios, de la misericordia, ¿sí? Lejos de la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir para nosotros en la Iglesia Católica. Y el purgatorio, que ha creado mucha controversia porque queremos asignarle un lugar físico, nuevamente en nuestra teología, según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1031, es un estado espiritual. Si te das cuenta, aquí no es físico, no es un peaje. Lamentablemente en la iglesia también ha habido malas prácticas de cómo poder enseñar esto. Es un estado espiritual. Recuerde, somos seres espirituales. En el purgatorio estamos en un estado de transición y purificación, porque puede ser que queríamos optar por estar en la presencia de Dios en el cielo, pero por alguna razón nos alejamos. Ahorita estamos en ese proceso transicional. Entonces, esto tiene que ver más, obviamente, en la perspectiva de la vida eterna. Estamos diseñados a la vida eterna, y en el credo hablamos del juicio final, y muchas veces pensamos de que esto va a ser el día en que Dios nos va a castigar. El Papa Benedicto XVI tiene un libro muy interesante que se llama Salvi, sobre la esperanza de la salvación, y dice una frase que siempre me ha gustado a mí del Papa Benedicto XVI: solo una cosa puede evitar que la gente sienta miedo del Dios del juicio final, porque esas son las palabras que bíblicamente usamos: un encuentro con Jesucristo, el rostro humano de Dios. Dese cuenta, la razón de ser por la que Cristo se encarnó, se hizo uno de nosotros, es para que nosotros pudiéramos disfrutar la promesa de la vida eterna, de no tener que pasar por este juicio, por esta transición. Entonces, en vez de centrarnos en pensar de que de pronto no nos vamos a salvar, porque Dios quiere que nos salvemos, pero si pensamos todavía, dudamos que no vamos a ganar la vida eterna, deberíamos más bien enfocarnos en cómo yo afianzo mi encuentro personal con la persona de Cristo. Cristo, que se hizo uno de nosotros, sufrió como uno de nosotros, fue tentado como uno de nosotros, pero venció, porque ese es el plan de Dios. Nosotros, en vez de centrarnos en el posible condena y dolores y cosas malas que a veces le decimos a la gente para que vaya a misa, deberíamos decirle: mire qué bueno es Dios que envía a su propio Hijo. Deberíamos aprender más de Jesucristo. Voy a siempre apreciar esta cita de Papa Emérito Benedicto XVI, porque me hace caer en cuenta de que tengo que centrarme más en lo que puedo yo hacer ahorita, en encontrarme más, en ver en el rostro de las personas que sufren, las personas que están a mi lado en el ministerio, cómo ellos son el mismo Jesucristo que está en medio de nosotros. ¿Okay? Este video se puso un poquito largo, pero entonces, ¿por qué importa todo esto? Porque nos hace reconocer que la iglesia es simplemente el vehículo por el cual nosotros vamos a poder acceder a conocer más a Cristo, estar en la comunión con todos los que estamos llamados a la santidad, que nos hace entender por qué esto es importante, porque nos da a entender que la Virgen María y los santos son modelos que nos inspiran y dan ejemplo, que no pueden reemplazar la fe en Cristo y Dios mismo. La Virgen María están ahí para ayudarnos, para echarnos porras, para servirnos como modelos cuando dudamos qué es lo que tenemos que hacer.
y nos hace entender estas realidades, estos estados, por ejemplo el cielo, el infierno, el purgatorio, nos recuerdan que tenemos que siempre vivir presente con la confianza de la vida eterna. Si hablamos del cielo es porque queremos llegar al cielo, a la presencia, recuerden, estado espiritual de estar en la presencia de Dios. Si hablamos del infierno, es decir, la posibilidad de estar en un estado donde nos desasociamos de Dios. Todo esto indica de que sí hay la vida eterna, de que hay la posibilidad de no poder estar en la vida eterna, que hay el purgatorio, es esta manera de alguna manera transicionar. Entonces se cuenta, no es descabellado hablar del purgatorio, ni del infierno, ni del cielo, pero tenemos que darle las verdaderas características que se merecen, que son estados espirituales. Comunidad, les agradezco mucho. Este video se extendió más de lo que tenía que ser, pero son muchísimas cosas que hay que hablar que tienen que ver con la vida de la iglesia. Entonces este es el video número 6. La próxima semana vamos a empezar con el siguiente pilar que tiene que ver con la sacramentalidad. Siéntate libre de compartir estos recursos. Les habló aquí William Becerra desde la oficina del Ministerio Hispano en la Diócesis de Joliet. Si tienes alguna pregunta, simplemente escríbela en el grupo de WhatsApp. Ese mensaje que envíes solo lo voy a ver yo o alguien de la oficina del Ministerio Hispano. Ese mensaje no lo ven los del resto de los estudiantes. Si hay una pregunta que vale la pena compartir con todos los demás, yo la voy a publicar en el WhatsApp. El mensaje que tú me envíes solo lo voy a ver yo. Si tienes una pregunta, déjame saber. Que tengan todos un feliz día.